En esta serie vamos a ver que hay mucha gente muy interesante involucrada en el inicio de los programas espaciales, tanto en los programas reconocidos como los secretos. En este episodio veremos a uno de los personajes más misteriosos que estuvo involucrado en el programa espacial. Era un joven muy brillante, además está involucrado en el ocultismo. Su nombre es Jack Parsons. Jack Parsons fue un químico y científico muy adelantado a su época. Estaba obsesionado con el espacio, con llevar a la raza humana al espacio. Quería construir cohetes. A él se le asocia con gente como Robert Goddard. Fue de los primeros en investigar y construir exitosamente un motor de cohete de combustible sólido. En los años 30, antes de que hubiera organizaciones como la JPL o algunas de las eventualmente él trabajó con cohetes. En ese tiempo había un gran debate sobre el uso de combustibles líquidos o sólidos. Los modelos de combustible sólido daban mucho más problemas, así que Jack Parsons fue el que finalmente descubrió cómo hacer el cohete de combustible sólido funcionara. Amigos, en varias de las conferencias que he asistido donde hablan del programa espacial, casi siempre hablan de este hombre. Siempre lo catalogaron como que Jack Parsons fue un genio de la propulsión de los cohetes en la era temprana del programa espacial estadounidense, y que él fue fundamental junto con Theodore Kármán y otros al fundar el Laboratorio de Propulsión a Reacción o el JPL. Jack Parsons inventó el YATO, que es un motor para el despegue asistido por reactores que usan los aviones militares. A partir de formar y fundar el Laboratorio de Propulsión y Reacción JPL, muchos de sus inventos fueron los responsables del éxito del programa Apolo en los años 50. Mezcló el combustible sólido con asfalto y creó el motor cilíndrico de combustible sólido que usamos hoy en día. Ayudó a sus colegas, quienes eran conocidos como el Escuadrón Suicida, porque siempre estaban explotando cosas. Formaron Aerojet Corporation. Este tipo era verdaderamente brillante entre todos sus compañeros. Su mentor era nada menos que Theodore von Kármán, quien fue el primero en ganar el Premio Nacional de Ciencia, otorgado por el presidente Kennedy. Kármán fue muy influyente dentro de la ciencia estadounidense, y específicamente en la aviación, tecnología de cohetes, de misiles y esas cosas. La Fuerza Aérea lo consultaba regularmente en los asuntos relacionados con los objetos voladores no identificados, con los ovnis. Von Kármán se creía descendiente del rabino Loew de Praga, cabalístico, quien creó el Golem, que es el primer monstruo como el tipo Frankenstein. Esta gente fue un conjunto particular de gente muy excéntrica por sus creencias, pero realmente eran muy brillantes. El lado oscuro de Jack Parsons y gente allegada a él es que pocos conocen que eran muy ocultistas. El mismo Jack Parsons era muy cercano a Aleister Crowley, el famoso mago negro. De hecho, Parsons fue el segundo al mando en el Ordo Templi Orientis, que era la organización de Crowley en los Estados Unidos. Uno de los amigos de Parsons era L. Ron Hubbard, quien acompañó a Parsons en uno de los rituales que él catalogó como de exitoso. Amigos, este ritual se llamó Ritual Babalón, que se realizaba varias veces al día, durante 12 días en el desierto de Mojave. Se comenta que Parsons y Hubbard abrieron un vórtice por el cual entraron criaturas. Dicen que al parecer fueron criaturas demoníacas, ya que se usó magia negra. La magia negra, amigos, desarrolló un papel muy importante en el desarrollo de los cohetes en el Laboratorio de Propulsión y Reacción, el JPL. Al igual
que también tuvo una gran interacción en los proyectos de las bombas atómicas en el proyecto Manhattan. También en crear la religión de la cienciología, el estudio de los ovnis y las entidades biológicas extraterrestres que fueron capturados y llevados después al desierto de Mojave. Por cierto, amigos, también se hizo algo muy espeluznante que sucedió durante las primeras pruebas de la bomba H. Fue que en su asombroso poder hizo un agujero en el espacio-tiempo. Y también algo malvado salió volando de ahí. Según fueron también entidades que entraron a nuestra dimensión. Y que desde esa fecha en adelante hubo un aumento masivo de avistamientos ovni. Ya nos tocará hablar del proyecto Manhattan y cómo y quiénes estuvieron involucrados en ello. Siguiendo con Jack Parsons y su grupo, como dije antes, era gente excéntrica, que un día llevaba a cabo rituales de magia negra, al otro día se codeaban con escritores de ciencia ficción, y después trabajaban en programas espaciales. Hablando de Ron Hubbard, el compañero de Jack Parsons, cienciólogos dicen que en realidad él trabajaba para la Oficina de Inteligencia Naval y que se infiltró a la mansión de Parsons en Pasadena y entrar al culto como devoto de la magia negra, pero que en realidad el propósito era el de crear caos, interrupción para disolver este grupo. Se han mostrado documentos que indican que probablemente Hubbard seguía asociado a la inteligencia naval cuando empezó a operar en la mansión de Jack Parsons. Creo que no cabe duda de que sí interrumpió las operaciones y reveló quiénes eran los ocultistas, ya que varios científicos importantes estaban involucrados en ello. Puede que esto sea cierto, ya que el grupo se desintegró después de la pelea que tuvieron Hubbard y Parsons. La genialidad de Jack Parsons fue apreciada en su vida profesional, pero muy turbia y excéntrica. Pudo haber sido lo que resultó fatal para él, ya que le retiraron sus habilidades de seguridad, según por involucrarse en cosas ocultas. El gobierno estadounidense decidió que si era un científico brillante, poco fiable, así que lo despidieron de las investigaciones de cohetes de alto nivel. Aunque se cree que todo fue una patraña, amigos, para reemplazarlos por los científicos alemanes que habían traído en el proyecto Paperclip, y que gente muy importante estaba envuelta en el proyecto Paperclip. Por eso le dieron prioridad a ellos, aunque como también ellos eran místicos, espiritistas y ocultistas. Recuerden, ellos también usaron la magia negra, el espiritismo, en sus principios de los programas espaciales allá en Alemania. Así que Parsons empezó a trabajar para otros países y otros gobiernos. Ese fue su error. Ya tenía una oferta de trabajo en el gobierno israelí. Los israelíes lo querían para desarrollar tecnología de cohetes. Pero Israel no era enemigo de los Estados Unidos, por lo que no era traición. Pero de como quiera le inventaron unos cargos que le retiraron las habilitaciones de seguridad. El acuerdo con Israel lo comenzó Theodore von Karman, su mentor. Ahí está de nuevo Theodore von Karman junto a Parsons. Se iban con los israelíes, ambos. Después de esto, sucede una tragedia. Parsons va a su laboratorio en su casa en Pasadena y según dicen que se le cayó una ampolla de fulminato de mercurio, que es muy volátil, pero realmente nadie sabe. Y todo se incendió. ¿Han oído eso, amigos? Últimamente también le han ocurrido muchos accidentes a científicos geniales. ¿No lo creen? Pero siguiendo con Parsons, se dice que como había más explosivos, el laboratorio se convirtió en una bola de fuego. Y ese fue el fin de Jack Parsons. Dicen que sobrevivió unos minutos, pero no llegó al hospital. Según teorías, es que lo explotaron. Pero estas cosas, como saben ustedes, no se escriben. Hay un par de teorías sobre la muerte de Parsons, amigos. Algunos dicen que lo asesinaron, porque su gente alrededor decía que Parsons era muy cuidadoso con cualquier combustible. Para el momento de su muerte, él ya llevaba 20 años o más haciendo experimentos con explosivos y nunca tuvo un accidente grave, por lo que es poco probable que cometiera un error y se incendiara.
La otra teoría es que no querían que saliera del país y trabajara con los israelíes, o alguien en un alto cargo del gobierno pensó que era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y quiso eliminarlo. Así incendiaron el lugar para eliminarlo a él junto con todo el material que él tenía en su laboratorio. Ahora, hay otra teoría más extraña, y es que hayan simulado su muerte. ¿Pero por qué? Porque nadie sabe dónde está su cuerpo. Nadie supo dónde lo enterraron. No hubo una autopsia para determinar si era el cuerpo de Parsons. Hasta donde se sabe, no hubo identificación del cadáver. ¿Fingieron su muerte para reclutarlo en el programa espacial secreto? Amigos, recuerden que un cráter del lado oscuro de la luna lleva su nombre. Es seguro que Parsons fue muy importante para los principios del programa espacial secreto. Jack Parsons pudiera haber ayudado mucho al programa espacial secreto con las nuevas tecnologías de las que ya estaban trabajando y utilizando en operaciones secretas. Era un genio y sabía construir cohetes mejor que nadie. En esa época hubo avistamientos de ovnis, el de Roswell, el de Kenneth Arnold, el de la isla Maury. Y luego hubo una época en la que el Capitolio recibía muchas llamadas sobre ovnis sobrevolando el Capitolio. No sabían si eran de los alemanes disidentes de la Antártida o eran extraterrestres. También en Estados Unidos estaban ya muy avanzados en desarrollar la tecnología de antigravedad. Es lógico, amigo, que las mentes brillantes que trabajaron en los cohetes hayan pasado a trabajar en el siguiente paso de la cadena, pero quién sabe, ya ven que después se hicieron cargo los alemanes de todo. El siguiente paso de la cadena era una nave antigravedad, algo basado en los ovnis nazis traídos de Alemania, o algo totalmente nuevo relacionado con la ingeniería inversa de la tecnología extraterrestre, basado en los diseños de T. Townsend Brown. Otra cosa también pudiera ser que Parsons y su grupo, a ellos los trataron de sacar del juego, primero quitándoles la autorización para trabajar en tecnologías secretas y avanzadas, y como dije ya antes, reemplazarlos por los científicos traídos de la Alemania nazi en el proyecto Paperclip. Los cohetes son una cosa, pero los platillos voladores con tecnologías de antigravedad, con capacidad para campos de fuerza, amortiguadores de inercia y un combustible que no debe ser explosivo, son otra cosa. Esta tecnología podía cambiar el mundo, ya que tiene la posibilidad de crear armas que pueden destruir inclusive planetas. Todo esto estaba pasando con el apoyo del complejo industrial militar, donde ya se habían contratado a los científicos alemanes. Estos programas eran aprobados y pagados por el gobierno, por corporaciones muy importantes, tanto nacionales como internacionales, y sobre todo los banqueros más importantes del mundo. Entonces, tenemos que en los años 50, von Karman, Parsons y todos ellos perdieron las habilidades de seguridad. Hay otro miembro del escuadrón suicida de Parsons que se me olvidaba, Frank Molina, muy amigo de Parsons. También él perdió las habilidades de seguridad. Y otro de sus compañeros, un brillante ingeniero chino, que fue acusado injustamente de comunista y perdió sus habilitaciones de seguridad también. Todos los que ayudaron a desarrollar el programa espacial estadounidense en California y los que habían fundado el laboratorio de propulsión a reacción perdieron las habilitaciones de seguridad y no volvieron a trabajar jamás. Pero entraron en acción los científicos de Operación Paperclip. Ahí entran en esta historia, amigos, Werner von Braun y Hermann Ober y muchos más científicos alemanes nazis. No solo los pioneros de la NASA se interesaban por lo oculto, sino que vimos que los orígenes de la NASA tienen un componente alemán gracias a la Operación Paperclip. Y esto nos deja una pregunta sin respuesta. ¿Qué es realmente la NASA? Personalmente, creo que la NASA es solo una fachada, creada para aparentar o apartar a científicos, ingenieros y a nosotros, el público general, de tener la posibilidad de la antigravedad o de otras tecnologías más limpias. En los años 50
fueron una época crítica para el estudio de la antigravedad. Varias revistas científicas, en especial en Inglaterra, publicaron artículos revisados sobre la antigravedad, que ya era estudiada en revistas de aviación. Varias compañías como la Douglas Aircraft Company estudiaron exhaustivamente la antigravedad. Los estudios concluyeron que era factible y que podía usarse en vehículos aeroespaciales y platillos voladores. Luego la NASA se formó al final del gobierno de Eisenhower, pero la NASA básicamente se centraba en la exploración del espacio, usando solo cohetes convencionales. Algunos de los científicos a cargo de estos proyectos eran de la Operación Paperclip, como Warner von Braun, que era el encargado de tecnología de la base militar Reston en Arsenal, en Alabama. Cuando se formó la NASA, lo pasaron a él a ser director del Centro Marshall de vuelos espaciales en Huntsville, Alabama. Luego tenemos a Kurt Debus, otro científico nazi y oficial de la SS. Fue el encargado del programa espacial de la NASA en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Así la NASA, amigos, fue una fachada perfecta para alejar a la humanidad de la posibilidad de la antigravedad y otras tecnologías. Toda esa tecnología quedara en manos de una pequeña civilización disidente que estaba utilizando su mejor tecnología en sus proyectos secretos de compañías del complejo industrial militar como Douglas, Northrop Grumman, Lockheed y otras, quienes estaban ya tratando de construir vehículos de antigravedad, pero que no serían revelados al público por razones de seguridad y por las presiones del sistema petrolero. Es por lo cual seguimos usando petróleo, destruyendo la ecología, destruyendo nuestro planeta. Por eso es muy importante que sepamos que tenemos esta tecnología para poder exigir la apertura hacia energía libres antes de que sea demasiado tarde. Ahora pasemos al proyecto Apolo. El 27 de enero de 1967, los astronautas de la NASA, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, estaban en una simulación de despegue cuando su módulo se incendió. Este incidente y a la investigación que le siguió sería una de las muchas pruebas de que la agencia espacial era merecedora de lo mal que se comentaba sobre ella. Nunca daban respuestas claras. En el Apolo 1, Grissom, Ed White y Robert Chaffee iban a probar completamente la cápsula del Apolo 1. Entraron a la cápsula y estando ahí los encerraron. Luego de unos minutos, inesperadamente perdieron contacto con el centro de control. Eso es muy extraño, porque había 3 formas de comunicación. Todas fallaron. ¿Se podrán imaginar el pánico que sintieron estos hombres al no poder comunicarse y estaban encerrados en la cápsula? Este incendio del Apolo 1 sigue siendo todo un misterio, ya que el diseño tenía problemas. Los astronautas ya se habían quejado mucho. Se quejaron de probar en un ambiente al 100% de oxígeno, que era muy inflamable. Había muchas cosas de velcro y otros objetos inflamables. Lo peor de todo es que cuando probaron que el Apolo 1 en presiones altas, hubo una chispa y ahí empezó el incendio. Hasta hoy en día no se sabe qué ocasionó la chispa que causó el incendio y que mató a los astronautas, sofocándolos en el humo. En pocos minutos murieron asfixiados, no pudieron escapar. Pero antes de que eso pasara, Gus Grissom había dicho algo muy interesante. Dijo que alguien iba a morir. Él, Gus Grissom, había sido muy crítico con el programa espacial de la NASA. ¿Pero por qué diría eso, amigo? Es muy interesante, porque el incendio del Apolo 1 ocurrió cuando había estrellas alineadas sobre el sitio del aterrizaje, que se sabe que son homenajes a los antiguos dioses egipcios, como Isis y Osiris. En este caso, el cinturón de Orión estaba 33 grados por encima de la plataforma de lanzamiento y Gus Grissom estaba a bordo. Recuerden, amigos, que él debió haber sido el primero en caminar en la luna, no Neil Armstrong. Gus Grissom fue uno de los 7 originales del proyecto Mercurio.
Pero Gus sabía mucho. Él se quejaba mucho del hecho de que hasta donde él sabía eso era una sardina enlatada más en el patético programa del Apolo. Él ya sabía que ya podríamos haber llegado a la Luna o a Marte, y se lo decía a la gente que eran sus compañeros. Él decía que ya teníamos tecnología más avanzada, que había llegado a la Luna y a Marte, y que ellos solo eran los conejillos de India. Lamentaba mucho eso y criticaba a la NASA. Parece una conveniente coincidencia que él, que tenía reputación de ser disidente, libre pensador, el que decía lo que pensaba sin ningún filtro, muriera ese día. Una gran, trágica coincidencia, entre comillas, ¿no creen, amigos? Gus Grissom se quejó tanto de las fallas de las aeronaves que hasta una vez colgó un limón en la cápsula del Apolo 1. Ahora, hay otro hombre que también, al parecer, tuvo que ser sacrificado. Su nombre, Thomas Baron. Fue un inspector de seguridad de la NASA. Solo estuvo ahí 16 meses. Se le consideraba un delator. Era extremadamente obsesivo. Creo que esa es la palabra, porque reportaba cada detalle que estaba mal en la NASA, concerniente a la seguridad, actitudes y políticas laborales. Él escribió un reporte de 50 páginas sobre eso y oficialmente lo envió, pero los directores de la NASA lo suprimieron. Eso lo molestó mucho, pero filtró una copia de ese reporte a un periodista, quien lo hizo público. La NASA reaccionó con un ataque personal, tocándolo, criticándolo, falseando sus argumentos, que eran válidos. Lo importante es que el reporte fue un antecedente al trágico incendio. La gente empezó a asumir que si hubieran escuchado sus quejas, esta tragedia no hubiera ocurrido. Había ineficiencias en el diseño, en la construcción del Apolo 1 de la NASA. Y en verdad, la NASA cometió errores, problemas que no eran solucionados. Cuando fueron a la cadena de mando, diciendo que no iba a funcionar, que no iba a volar, que tenía fallas graves, a todos ellos les dijeron que se callaran e hicieran su trabajo. Poco después de que Thomas Baron testificara ante el Congreso y de dar su críptico testimonio, él y su familia murieron en un accidente. Su carro lo arrolló un tren, un choque con el tren que ocurrió en un cruce de trenes, pero que nunca han dejado que lo investiguen grupos civiles. Nunca han dejado revisar el accidente a grupos con recursos para una investigación de esa envergadura. Amigos, esto es la NASA. Volviendo con el astronauta Gus Grissom y sus compañeros, ¿cómo es posible hacerle esto? Ahora, esta gente, o como Gus Grissom, que ya había ido a viajes espaciales y era un héroe de la nación, por lo que tuvo que pasar algo muy interesante tras bastidores. Inclusive la familia de Gus Grissom, años después, todavía contactaba a la NASA pidiendo respuestas sobre lo que había pasado en ese incidente del Apolo 1, pero la NASA nunca responde. La NASA nunca les dio explicaciones ni un cierre a esto. La cápsula del Apolo 1, amigos, está en un búnker militar, sellada, y nadie, pero nadie puede acceder a ella. ¿Por qué ignoraron tantas señales a esta misión? ¿Es posible que sea más que un accidente? Bueno, amigos, esto es todo por este capítulo, pero seguiremos yendo más profundo en lo que es la NASA y en los principios del programa espacial secreto y algunos otros temas más. Hablaremos de la Luna y hablaremos más de lo que está sucediendo allá arriba en el espacio. Soy tu amigo Antonio Cisneros y nos vemos muy pronto. Los quiero.